Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez y este canal es Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes. Despertar, sí señor, precisamente está despertando el día, por eso estoy aquí en Penumbras y también porque decidí hacer este video a última hora así en Penumbras, ya que voy a hablar de un tema un poquito oscuro, el tema del subconsciente o del inconsciente en términos de Sigmund Freud, aunque son dos conceptos un poquito diferentes. Bueno, quiero contextualizar esto con una frase de Carl Gustav Jung, en español sería algo así como Carlos Gustavo Jung, un psicoanalista contemporáneo más o menos de Sigmund Freud. Una frase que leí hace poco, porque la verdad es que la obra de este psicoanalista no la conozco, pero bueno, la conozco así por encimita, pero es inquietante y voy a trabajarlo, me voy a dedicar a estudiar a Carl Gustav Jung porque es muy profundo y es bien interesante. Bueno, la frase dice así: somos esclavos de aquello que negamos y lo que aceptamos nos transforma. Vale, cuidado, somos esclavos de lo que negamos y lo que aceptamos, o sea que comprendemos, porque si lo aceptamos porque lo hemos comprendido en profundidad, eso nos transforma. Hay muchas cosas que uno niega. Se niega a sí mismo, pues engañándose, porque es un autoengaño. En la medida en que entendamos todas esas motivaciones subconscientes, podremos ser libres y podemos transformarnos y convertirnos en otra persona. Porque esa es la gran noticia. Podemos convertirnos en algo mejor de lo que somos. Así como el escultor coge el bloque de granito y lo convierte en una obra hermosa, salida de su imaginación, también podemos ir esculpiendo nuestro ser, nuestra personalidad, irnos transformando en otra persona distinta. A veces uno se encuentra a alguien y después de mucho tiempo, y uno dice, oiga, pero usted parece otra persona. Físicamente es igual, pero uno nota que hay un cambio profundo que se ha realizado en esa persona. Y la invitación es a eso, la invitación es a iniciar un trabajo de reflexión, un trabajo de retrospección, un trabajo de análisis profundo de nuestro subconsciente o de nuestro inconsciente, repito, en términos de Sigmund Freud, el gran psicoanalista austriaco, por allá de los años 1930 más o menos. Según este psicoanalista, la motivación fundamental de todo lo que el ser humano hace y de sus enfermedades incluso es la libido, o sea, la emoción de tipo sexual, la energía de tipo sexual, la libido. Y entonces Sigmund Freud plantea que el niño en algún momento de su desarrollo experimenta el complejo de Edipo, según el cual pues el niño se enamora de su mamá y quisiera haber muerto a su papá. En épocas de Sigmund Freud, cuando él planteó esto, pues fue un escándalo total, unas ideas tan tremendas como las que acabo de expresar, y aún hoy todavía. Pero después de mucho estudio y muchos análisis, se ha descubierto que este complejo de Edipo funciona y que realmente se da en prácticamente todos los seres humanos, los niños, ¿no? Todos hemos pasado por eso. Nos enamoramos de nuestra madre porque pues, es nuestro primer objeto sexual, ya que es quien nos brinda amor, la que nos da caricias, la que nos da los primeros besos y nos hace sentir maravillosamente. El niño de algún modo tiene una experiencia sexual, aunque no ha madurado hormonalmente, pero experimenta sensaciones. Bueno, y él pues ve a su papá como un enemigo, como un rival, porque es el que le quita a la mamá todas las noches, es el que se goza a la mamá. Y en eso consiste más o menos el complejo de Edipo. Uno internaliza eso y en la medida en que supera ese complejo, pues va creando su personalidad y se va volviendo una persona ya adulta y madura. Incluso de ahí dependen cuestiones tan graves de no superar este complejo de Edipo, como por ejemplo la eyaculación prematura. Cuando uno como hombre tiene eyaculación precoz, normalmente es porque en su etapa de la niñez tuvo un padre demasiado agresivo, que le exigió demasiada disciplina, que lo sometió, que lo hizo sentir poca cosa. Y entonces esto se interpreta cuando se está con una mujer como una amenaza. ¿Por qué como una amenaza? Porque en el inconsciente de la persona está la idea de que puede llegar el padre y robarle a la madre. O sea, esa mujer con la que uno está viene a representar el papel de madre, porque, o sea, como objeto sexual. Y entonces hay que hacer las cosas rápido porque de pronto llega el papá, en términos inconscientes, claro, sí. Pues ya estando uno adulto y estando con una mujer en el acto sexual. Y entonces, como hay que hacerlo rápido, porque soy poca cosa, porque soy pequeño, porque soy menos fuerte que mi padre, entonces tengo que actuar rápido y entonces viene la eyaculación precoz. De pronto puede que usted encuentre esto como extraño o exagerado, pero así funciona y en la medida que uno va entendiendo todas estas motivaciones psicológicas y emocionales, pues va comprendiendo mejor este dichoso complejo de Edipo, que no sobra decir. Hay un libro maravilloso de Sófocles llamado Edipo Rey. Cuando usted quiera leer algo increíble, algo transformador, algo profundo, algo conmovedor, le hace Edipo Rey de Sófocles, una obra maravillosa. Bueno, y también existe el complejo de Electra, que es lo contrario, en el cual la niña está enamorada del papá y quisiera ver muerta a la madre. Ese complejo no lo manejo muy bien, pero en esos términos más o menos es como lo expresó Sigmund Freud. Pero bueno, yo no voy tanto a esto, sino que lo que quiero decirles es que el manejo de estas energías sexuales en la niñez fue determinante en lo que somos ahorita.
Un niño, por ejemplo, que tuvo un padre castigador y una madre amorosa, seguramente que va a tener problemas con la pareja en la medida en que no es una persona segura de sí misma, va a ser una persona totalmente insegura. Cuando ocurrió lo contrario, que fue un niño que recibió mucha comprensión, mucho respeto y mucho amor de parte del padre, con toda seguridad va a ser un niño seguro de sí mismo, dominante, pero seguro y seguramente justo también en la relación, porque va a estar imitando lo que el padre le ofreció en su momento. Pienso en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen la inclinación del homosexualismo o del lesbianismo. Aquí tiene mucho que ver esta relación con el padre y con la madre en la infancia, en la niñez. Según Sigmund Freud, el falo, nuestro órgano sexual masculino, está representado o se puede representar por una espada, ¿sí? Y esto se ve, por ejemplo, en los cuentos de hadas, porque ahí hay todo un trasfondo profundo y hay que entender esos cuentos, ¿no? La espada del príncipe simboliza la masculinidad, así como, por ejemplo, el sapo significa el órgano sexual femenino en estos cuentos de hadas. ¿Por qué? Porque inicialmente pues uno siente como cierto miedo, cierta repulsión, cierto temor hacia el sexo. Igual la niña, ¿no? Cuando la niña besa al sapo, que es el sexo, de algún modo, se transforma en un príncipe. Y entonces ella madura ya como señorita y como mujer y se vuelve exactamente eso, una mujer madura. Bueno, pero agreguemos un poco más sobre el tema. Si el órgano sexual masculino es considerado como una espada, vamos a pensar en un niño, por ejemplo, que fue testigo, digamos, de la relación de la mamá con el esposo o con otro hombre, la relación íntima, ¿no? Y pues, obviamente en su momento esto le causó a él un impacto profundo. De algún modo, en su inconsciente quería ser ese hombre que le estaba haciendo el amor a la madre, pero desde otro punto de vista, pues, esto lo consideraba como algo malo. O sea, se dan las dos situaciones dentro de uno. El deseo hacia algo y el rechazo hacia lo mismo. Es un conflicto. Los conflictos se caracterizan por eso, porque se dan las dos polaridades. Se quiere una cosa, pero al mismo tiempo se teme o se niega. Entonces, el niño en su momento quiso ser este hombre que tenía relación con la madre, pero no podía porque era su madre, porque eso es pecado y porque eso es, bueno, desde el punto de vista religioso es algo pecaminoso y desde el punto de vista biológico tampoco es bueno, ¿no? Porque por la parte genética pueden sobrevenir situaciones, en caso de que haya una procreación, situaciones conflictivas luego con el bebé que nazca que pueden hacer deforme y con problemas, la cuestión genética. Entonces, un niño así, por ejemplo, en el futuro puede llegar a ser activo dentro de la relación sexual en el sentido de que él va a representar ese drama que vivió en su niñez. O sea, va a tomar la valencia del hombre que estuvo haciéndole el sexo a su mamá. Y entonces él se pone en el lugar de ese hombre que deseó serlo, porque su mamá era objeto sexual de algún modo para él, un objeto prohibido, por supuesto. Y entonces, cuando esté con una mujer, seguramente que él va a ser el dominante y va a tomar ese papel. No se va a someter a la mujer, sino que él tiene que dominar en la relación. Pero si ese niño, por otro lado, fue menoscabado en su valía como persona, o sea, si se le hizo sentir avergonzado, si se le hizo sentir poca cosa, por ejemplo, por parte del padre, si se le castigó demasiado, en ese caso entonces él va a tener como objeto sexual a otro hombre, pero no va a adoptar el papel pasivo, sino que va a adoptar el papel activo. O sea, no va a ser penetrado, sino que va a querer penetrar. Hasta allá llega esto. Esto es una cuestión increíble, ¿no? Todo lo que implica una situación traumática de la niñez, ¿sí? Entonces lo que quiero es que entendamos que todas esas novelas, todas esas historias que vivimos de niños marcan nuestra vida, han marcado nuestra vida y seguirán marcándola mientras no desmontemos, mientras no entendamos cómo funciona este asunto. Por eso entender estos temas de psicología es tan fundamental, es tan importante, porque uno va comprendiendo sus mecanismos mentales, sus mecanismos emocionales y va desmontando todo esto y logra liberarse y tener dominio del asunto. Bueno, yo lo que quería era simplemente introducir este tema, espero que lo haya logrado de buena forma y que usted inicie un análisis de su vida. Qué bueno tener un diario y escribir todo, eso que uno va descubriendo de su pasado, o un confidente, una persona con quien uno puede hablar tranquilamente, sin pena, sin miedo, y contarle todas estas cosas, ¿no? En esa medida uno va exhumando
todas esas vivencias del pasado las va sacando a flote. Pienso en este momento, por ejemplo, en la Dianética, la ciencia de la salud mental, una obra de Ronald Hubbard, fundador de la cientología también, famosa en Estados Unidos porque es como la religión de los famosos en Hollywood. Claro que eso se ha prestado para manipulación y para una cantidad de vainas tremendas. Pero bueno, pienso en la Dianética porque aquí se habla de todo esto de algún modo con otros términos. Pero es muy interesante, es muy interesante. Les recomiendo leer el libro de Dianética de Ronald Hubbard para entender un poco cómo funciona nuestra mente y cómo en la medida en que contamos, en la medida en que hay una persona que nos escuche, nos vamos liberando de todo esto. En la Dianética existe, por ejemplo, un auditor. El auditor es como el equivalente al psicoanalista. Y él lo único que hace es escuchar, motivar a la persona, al paciente, a hablar y guiarlo a través de preguntas y simplemente escuchar y escuchar y escuchar. Y entonces la persona va soltando y va saliendo y va aflorando toda esa cuestión traumática del pasado, va exhumando esos recuerdos, esas vivencias dolorosas y se van soltando nudos energéticos dentro de uno. Y entonces lo que pretende la Dianética, esta teoría, pues es lograr a un liberado. Entonces entienden ellos como liberado a la persona que desató candados emocionales, los llaman ellos, engramas, y pudo activar toda esa energía poderosa que tenemos y que no utilizamos. Bueno, pero esto es otro cuento, el cuento de la Dianética. Yo solo quería introducirlos a ustedes en este tema del psicoanálisis de Sigmund Freud, ¿no? y de Carl Gustav Jung, que solamente lo toqué de paso, pero prometo trabajar este personaje más en profundidad y compartirles más adelante algo. Todo esto se lo digo para uno vivir mejor, porque esto es salud, dinero y amor. Pero antes de eso, les comparto aquí, antes de despedirme de todo, el sitio donde estoy grabando. Como madrugué demasiado, pues me vine por aquí, voy a apagar la luz. Me vine por aquí, a las afueras, a grabar.